Hola, ¿cómo les va? Miren cuánto color. Ay, por Dios, esto es hermosísimo. Este es el cuadradito que las personas, los amigos que pasaron por nuestro Facebook, yo les estuve adelantando. Este cuadradito divino lleva su trabajo. No les voy a decir que lo hacemos así, pero vale la pena. No es difícil, hay que pasar los pasitos lentamente. Vamos viendo, observando cómo se hace. Lo saqué de una foto el día que lo vi, me explotó la cabeza, me encantó, divino es. Quiero que vean, yo hice un pie de cama. Aquí están las borlitas divinas, que es la que hicimos último, para compartir con ustedes. Miren qué belleza. Tranquilamente pueden hacer una manta, pueden hacer chales, es hermoso. Yo lo uní en forma diagonal porque me encanta cómo queda, me gustó mucho cómo quedaba, diferente a lo clásico, a lo que es una manta que se van agregando todas alineados los granos y los cuadraditos. Me gustó, me pareció muy divertida esta forma, los bordes, muy bonito. Material muy poco, podemos aprovechar, como siempre digo, utilicemos los bollitos, los restitos que nos quedan, porque eso es material que nosotros los compramos y hay que darle utilidad. Entonces, esto también es oportuno para eso. En lana negra, que es lo que más cantidad lleva, es entre 200, 250 gramos. Yo utilicé un acrílico finito como el acrílico de bebé en color negro. Utilicé eso, entre 200, 250 gramos más o menos para todo lo que es los bordes y parte de las borlitas. Y luego el resto, en total me pesó 475 gramos más o menos este pie de cama. No lleva mucho y mide 1,50 m por 65 centímetros de ancho. Ustedes pueden elegir hacerlo más angosto o más ancho. Yo lo hice el ancho de la cama por el ancho de la cama por el ancho que a mí me gustaba, que son 65 centímetros. Divino, les digo que se van a entretener, hermoso. Es un modelo muy bonito para hacerlo, para realizarlo, para aprenderlo. Bueno, ¿vamos a tejer? Bueno, esto sería el comienzo para hacer estos cuadraditos, que luego viene la parte en otro color y al final la parte negra de lo que se ve de este pie de cama. Vamos a trabajar con 4 colores al mismo tiempo. No es difícil, pero lleva su trabajito. Entonces yo les cuento, esto lo pueden hacer con hilo de algodón o con alguna lana fantasía, alguna lana acrílica o el material que ustedes quieran, alguna lana natural, puede ser también. Acá tengo mis 4 colores para hacer esta muestra y vamos a empezar así. Yo voy a utilizar mi aguja de 4.5 milímetros, pero ustedes depende del material que estén utilizando y qué manera tejen. Si tejen muy apretado, quizás un poquito más arriba, y si tejen muy flojito, ya saben, un poquito más abajo, puede ser un 4 milímetros o un 5. Y vamos a comenzar con un anillo mágico y los 4 colores. Yo los dejo sobre la mesa esta vez, siempre los tengo dentro de un tarrito porque me parece muchísimo más cómodo para trabajar. Pero como estos tienen mucho movimiento, los mantengo aquí y yo los puedo manejar desde acá. O sea que con cualquier bollito que ustedes tengan también pueden aprovechar para hacer este modelo, que es realmente precioso, y utilizan esos bollitos que están dando vuelta, que le van a venir fantásticos, porque miren que es tan poquito lo que lleva, son 3 hileras por color. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico, pero yo voy a dejar esta colita ahí un poquito larga para después anudar cuando terminemos esta vuelta. Vamos a hacer un anillito mágico ahí. Paso mi aguja, traigo la lazadita y hago una cadenita. Voy a retirar el dedo y levanto con 2 cadenitas más, 1 y 2. Les recuerdo que estos pasos primero siempre los voy a decir porque hay siempre gente iniciándose con el crochet que son principiantes y estos pasos no los conocen y cuesta. Entonces, más allá de que muchas sabemos tejer, siempre hay alguien nuevo que comienza con este tejido y realmente vale la pena hacerlo. Es muy bonito y es lindo hacer y tejer para uno mismo, ¿no? Y aprender cosas nuevas.
Bueno, esta es la parte nuestra de nuestro taller, un poquitito enseñar para las que realmente no saben o nunca han tejido. Bueno, aquí tengo mis 3 cadenitas. Voy a tomar una lazada y voy a hacer mi segunda vareta. Estas 3 cadenitas son 3 porque le estoy dando la altura a mi primer vareta. Ahora voy a hacer mi segunda vareta. La segunda va a ser con una lazadita, paso por dentro de este anillo, traigo esa hebra y me encuentro con estos 2 rulitos más el de la aguja. Voy a tomar hebra y voy a cerrar esos 2 rulitos. Voy a volver a tomar hebra y cierro estos últimos 2. Aquí yo ya formé mi segunda vareta. Voy a hacer una más, tomo lazada, paso, traigo, cierro 2 y cierro 2. Bueno, para hacer este cuadradito yo me voy a detener con este color hasta aquí. Simplemente voy a estirar un poquito este rulito. Si alguna lo desea, le pone uno de estos ganchitos, pero creo que no hace falta. Si le dejan la colita así, larguita, es suficiente. Si no se animan, bueno, le ponen un ganchito aquí para que esto no se les pierda. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí yo tengo mis 3 primeras varetas. Voy a tomar el otro color. ¿Ven por qué les digo? Aquí voy a tener y mantener siempre mis ovillitos. Yo estoy utilizando esta lanita acrílica, una lanita de bebé doble, porque a mí me gusta tejer con esta finita doble, pero ustedes pueden utilizar un grosor medio de cualquier otra lanita y si les resulta mucho más fácil tejer con una sola, mejor. A mí me encanta tejer con este estilo así de lana y bueno, es una costumbre, pero ya saben, cada una elige su material. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dejar una colita también aquí y voy a repetir estos movimientos. Lo voy a iniciar acá y de paso me voy a ir sosteniendo esta colita que tengo acá. Entonces, sumo el verde, en este caso verde, voy a hacer exactamente lo mismo. Hago unas 3 cadenitas que van a ser la altura de mi primer vareta y voy a hacer una segunda vareta y ya envolviendo estas colitas también. Entonces, hago mi segunda vareta, voy a estirar un poquito mi lanita que está media. Acá tengo mi segunda vareta, tomo una lazada y vuelvo a hacer otra más. Bueno, aquí me encuentro con 3 varetas, voy a tirar esta colita y también la voy a dejar en suspenso. Aquí yo ya tengo 2 colores. Voy a repetir exactamente lo mismo con mi tercer color. La coloco aquí. Tengo la colita por aquí abajo, siempre voy manteniendo todas juntitas, ¿ven? Voy a pasar la aguja por debajo del anillo, por dentro del anillo y vuelvo a repetir exactamente el mismo movimiento. Son 3 varetas. Levanto mis 3 cadenas y vuelvo a hacer una vareta más y una más. De esto se trata esta primera hilera. Tiro esta colita y también la dejo en suspenso. Ahí yo ya tengo mis 3 colores y aquí están todas las colitas. Voy por mi último color. En este caso elegí un gris muy clarito, un gris perla. Volvemos a repetir lo mismo. Dejo esa colita, levanto 3 cadenas y hago esas otras 2 varetitas que me van a faltar aquí. Una y hago la segunda. Tiro esta colita y les explico. Bueno, acá yo ya tengo mis 4 colores, están todas estas lanitas aquí dando vuelta y mis 4 colitas. Voy a girar un poquito este trabajo para mostrarles. Yo voy a ir en búsqueda del rojo porque con el rojo inicié esta hilera y el rojo es el que sostiene este nudito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separarlo del resto de estas colitas y voy a ajustar. Ahí, ajusto, ajusto y ajusto. Hasta cerrar este cuadradito. ¿Ven? Bueno, una vez que ajusté bastante bien empiezo a ajustar estos. El mostaza, en este caso el verde y el gris. Ajusto todos. Bueno, lo que voy a recortar van a ser estos 3 que no pertenecen al anillito. Este es el rojo, lo dejo. A estos 3 que ajusté bien, los voy a cortar. Ahí. Voy a retirar esto y me quedo
con este termino de ajustar. Este lo voy a pasar por aquí adentro de este rojo y le voy a hacer un nudito. Me voy a ayudar con una aguja más finita o con una aguja lanera también puede servir. Lo que vamos a hacer es engancharlo y esconderlo por aquí adentro, pero al mismo tiempo le vamos a hacer un nudito. Entonces este nos va a ayudar a sostener todos estos colores. Ahí, ajusto bien, entonces ahí me aseguro de que esto no se va a escapar. Lo corto y ahora giro de nuevo mi trabajo y ya que está todo asegurado, empiezo con estas hileras. Nos encontramos con todas estas colitas. Bueno, estos pancitos los tenemos que unir uno con otro, ¿no es cierto? Entonces, para unir este rojo con el verde, yo le voy a hacer media vareta o medio punto alto. Entonces vamos a hacer así. Tomamos una lazadita, contamos las 3 cadenitas de esta primer vareta. En la tercera voy a pinchar, traigo la lazada, tomo hebra y cierro todo junto. Me voy a ubicar esta colita de este lado, ahí. La estiro un poco y la voy a dejar. Me va a quedar una especie de arquito. Ese es el arquito que nos va a unir una con otra. Voy a girar un poquito este trabajo y voy a hacer exactamente lo mismo con este verde. Voy a buscar estas 3 cadenitas de la primer vareta del otro color y le voy a hacer una media vareta o medio punto. Sujeto esta tercera cadenita, saco la lazada y cierro todo junto. Ahí estoy haciendo una media vareta o medio punto. Tiro esta colita y la dejo en suspenso. Ahí van entendiendo de qué se trata este trabajito. Bueno, es así. Con este voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a buscar la tercera cadenita, pincho y le voy a hacer media vareta. Busco la hebrita esta, ahí. Hago mi media vareta, tiro de la colita. Giro nuevamente y este es el último y voy a hacer exactamente lo mismo. Tomo una lazada, busco mi tercera cadena y aquí pincho y le hago la media vareta. Una vez que termine con esto, yo ya lo puedo girar para volver. Entonces lo voy a dar vuelta, ven cómo quedan sujetos todos los arquitos. Lo voy a dar vuelta y aquí yo voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Porque aquí hice mi primer vareta. Voy a hacer 2 varetas más. 1 y 2. Ahí. Hice mi pancito. Voy a separar entre este pancito y el que voy a hacer nuevamente con una cadenita. Una cadenita. Acá me voy a encontrar con este arquito del color nuevo. Esperen que voy a empezar a girar estos ovillitos y los voy a empezar a acomodar cada uno en el lugar que le vaya correspondiendo en el momento de que vamos tejiendo. Acá me voy a encontrar con este arquito, ¿ven? Entonces acá tengo la lazada de esta colita, las voy a sostener aquí porque yo tengo que pinchar en este arquito y hacer mi otro pancito, el próximo, aquí adentro, ¿ven? Ahí voy a hacer 3 varetas. Una, hago la segunda y hago la tercera. Nuevamente voy a sacar la colita y la voy a dejar en suspenso y les quiero mostrar cómo va quedando. ¿Ven? Yo ya estoy construyendo, estoy haciendo este trabajo. Este mismo trabajo lo vamos a hacer con cada uno de los colores. Esta queda en suspenso y voy a comenzar con el color mostaza. ¿Ven? Sujeto a la colita, me voy a traer la lana para acá y voy a levantar las 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer 2 varetas. Siempre dentro del arquito. Hago una y hago la otra. Acá ya tengo mi primer pancito. Voy a separar con una cadenita y me voy a ir al otro arquito de este lado. Aquí tengo la colita y está lazada del otro color. Bueno, aquí adentro voy a hacer la otra en color mostaza. Vamos a hacer así. 1, 2 y 3. Tiro esta colita y la dejo en suspenso.
O sea, yo ya tengo el gris en suspenso, el mostaza en suspenso y me vengo con el verde. Voy a empezar a sacar estos colores porque empiezan como a torcerse, porque nosotros movemos mucho esto y siempre va girando y también lo tenemos que dar vuelta. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con este verde. Levanto 3 cadenitas y hago las 2 varetas, 1 y 2. Separo con una cadenita y hago el pancito aquí, ahí. Les voy a explicar algo. Cuando yo hago la primera vareta entre un color y el otro, lo que voy a hacer es abrazar bien este inicio para que luego quede tapado la unión de un color a otro. Entonces yo acá envuelvo bien mi primera vareta bien apretadita contra el pancito y después recién ahí hago las otras dos. En cada color voy a hacer exactamente lo mismo, cuidando de tapar lo que más podamos un color y otro. Entonces ahí se ve luego la prolijidad en el trabajo y queda realmente muy bonito. Estiro de nuevo esta colita y ya dejo este color. Dejo este color por aquí y me traigo el rojo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a levantar 3 cadenitas. De esto se trata todo este cuadradito. Es repetir. Hago la primera, la segunda y la tercera. Separo con una cadenita y voy a hacer el pancito que sigue. Acá, ¿ven lo que les digo? Como acá está sujetándose el gris con el rojo, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de hacer mi vareta sobre el rojo para que después esa unión no se note, o se note lo menos posible. Pero si ustedes lo hacen bien ajustadito, no se va a notar. Bueno, aquí me queda la última colita. Entonces nos encontramos con estas 4 partes. Ahora lo que tenemos que hacer es unir, unir, unir y unir. Entonces vamos a unir de la misma manera que uní con una media vareta en la primera hilera. Tomo una lazada, busco mis 3 cadenitas, en la última le hago mi medio punto o media vareta. Tiro la colita y la dejo en suspenso. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Aquí ajusto este rulito, acomodo mi lana y busco mis 3 cadenitas. Ahí pincho y hago mi media vareta. Ahí y ahí. Tiro esta colita, la dejo en suspenso. Ya vamos cerrando, ¿ven? Se va formando el cuadradito. Con este voy a hacer exactamente lo mismo. Busco la tercera cadenita y hago mi media vareta. Me voy a traer esta lanita que ya se empiezan a cruzar. Tiro esta colita, giro y me traigo el verde. Vamos a estar continuamente moviendo estos hilitos, por eso digo los dejamos sobre la mesa porque creo que va a ser lo más práctico. Con esto hago exactamente lo mismo, busco mi tercera cadenita y hago la media vareta. Bueno, como yo terminé y me quedé con esta lanita, voy a empezar con este color, pero les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven cómo va formándose el cuadradito? Bueno, acá tenemos la unión ya de las 4 puntitas y les muestro. Esta es la parte derechita, esta queda del revés porque la hicimos de este lado y ahora nos quedaría una hilera más que nos va a quedar del lado del derecho, o sea que va a ser el frente de nuestro tejido. Miren, yo les muestro este terminado. Aquí tengo el lado derecho, de aquí se nota que está del lado del revés cada vareta y estas están del lado del derecho, entonces este es el que va a predominar, va a ser el frente del trabajo, que también es muy común que se confundan cuál es el derecho y cuál es el revés. Pero el crochet, si tiene vuelta, así de vuelta, digo tiene derecho y revés. Si es tejido circular, siempre vamos a tener un lado derecho y el otro lado del revés. Es un poco complejo hasta que uno se da cuenta, ¿no? Siempre cuento para el que no sabe, para el principiante, para la que está aprendiendo, para determinar cuál es el derecho y el revés. Este, como va a tener 2 hileras del lado derecho y una sola del lado del revés, entonces voy a elegir el plano este para que sea mi derecho. Bueno, voy a hacer la última hilera y la última hilera vamos a repetir lo mismo, solo que cambia en la unión de cada esquina. Voy a sacar un poquito más de mi lanita. Voy a empezar con este color. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas como veníamos haciendo y vuelvo a hacer
esas 3 varetitas que conforman mi pancito. Separo con una cadena. Aquí en el medio va a ir otro pancito, donde dejamos la cadenita al aire de la hilera anterior. Ahí hacemos un segundo pancito, ahí y aquí. Tenemos el segundo y ahora voy a hacer el último. El último vuelvo a sujetar esta colita de mi nuevo color y la sostengo de este lado. Y nuevamente voy a abrazar esta unión de colores para cubrirlo, que no se note. Ahí y aquí. Yo hice mis cuadraditos con 3 hileras. ¿Ven? Ahí. Si a alguna le gusta y lo quiere hacer más grande o quiere hacer un tapetito, quiere hacer un almohadón y seguir así, va a repetir siempre lo mismo. Va a repetir estas hileras una y otra vez y solito va a ir creciendo y se va a ir haciendo más grande. Mis cuadraditos van a ser solamente de 3 hileras, así, combinados estos colores, ¿no? Pero bueno, eso es elección. Si ustedes quieren hacer algo mucho más grande, van repitiendo estas hileras, siempre lo mismo. Lo vuelvo a dejar en suspenso y voy a sujetar este nuevo color con mis 2 hebras, medias molestas porque son 2, pero bueno, a mí me gusta tejer así, me parece que queda perfecto con 2 hebritas finas. Bueno, hago mis 3 cadenitas y nuevamente mi pancito. Ahí separo con una cadena, hago el del medio y se vuelve a repetir este trabajito. Yo les muestro esto, pero voy a seguir tejiendo y cuando llegue a dar toda la vuelta, porque esto ya lo hicimos, es lo que venimos repitiendo. Ya les pasé estos datitos de esconder aquí el hilo, taparlo. Bueno, yo voy a seguir tejiendo hasta llegar nuevamente al último color y después les cuento cómo sigue. Bueno, ¿ven? Se vuelve a repetir exactamente en la misma forma, la primera, la segunda y la tercera. Acá la diferencia que va a haber, acá yo ya terminé, tengo todas mis colitas en suspenso. La diferencia que va a haber con las otras es que en estas hileras yo hacía media vareta o medio punto alto. En esta voy a hacer 2 cadenitas que representan el largo de una media vareta o medio punto alto. Entonces hago 2 cadenitas y voy a sujetar de la misma manera en mi tercer cadena del otro color. Aquí voy a hacer un punto corrido, paso y paso, una cadenita y ahora corto este hilito y ya anudo. ¿Ven? Es la única diferencia. En esta última cadena no voy a hacer ni medio punto ni media vareta, simplemente voy a hacer 2 cadenitas, un punto corrido o punto raso o punto deslizado, tiene varios nombres. Como siempre digo, trato de darle todos los nombres que se dicen, por lo menos los que yo voy conociendo. Voy a volver a hacer acá con el nuevo color para unir este con este, 2 cadenitas. Busco la tercera cadenita y le hago un punto raso o un punto corrido. Ahí paso la hebra y paso la hebra. Hago una cadenita para cortar y hacer nudito. Tiro y ya se hace el nudito. ¿Ven? Ahí. Nuevamente me encuentro con este color. Le hago las 2 cadenitas, 1 y 2, y busco la tercera cadena de la primera vareta de este color. Saco la hebra, la paso por este rulito y hago una cadenita para hacer mi nudo. Tiro y ajusto. ¿Ven? Ahí. No le hago media vareta porque así queda mucho más prolijo. Como aquí yo lo voy escondiendo, no se nota. Y me deja con el medio punto, me deja en la posición para yo seguir tejiendo. Pero como yo aquí no voy a seguir con idas y vueltas de estos colores, directamente lo cierro con una cadenita. Les cuento todos los detalles porque me parece que son importantes. Son pequeños detalles pero hacen al trabajo. Bueno, aquí hago 2 cadenitas más, que sería mi último color, y lo uno con un punto corrido, punto raso, punto bajísimo también le dicen, punto deslizado, ahí va, cadenita, nudo y listo. Terminé con mi cuadradito. Miren, es este y este. Ahora lo que yo les he hecho es un borde en tonos verdes, distintos verdes, para hacer mi pie de cama.
¿ven? Si ustedes quieren, siguen más hileras y lo hacen más grande. A mí me gustó este tamaño, yo lo voy a hacer con este tamaño. Si ven, tengo distintos verdes, ¿ven? Le voy haciendo la última hilera con distintos verdes. Como les decía, distintos verdes vamos a utilizar, yo utilicé. Cada una va a elegirlo, puede ser un solo color o continuar. Y por último quedaría la hilera en negro, que va a ser la que une a todos los cuadraditos. ¿Ven? Vamos a hacer por último esta hilera en negro. Ahora me quedaría hacer esta última en verde. Voy a empezar en una esquina, como siempre, yo comienzo en las esquinas porque a mí no me gustan cuando suben aquí en el medio de un tejido porque siempre se nota esa unión entre hilera e hilera. Entonces vamos a hacer así, en esta esquinita levanto mis 3 cadenitas y hago las 2 varetas como las veníamos haciendo para cada esquina, que estos 2 pancitos se unen. Aquí en el medio, entre pancito y pancito, lo voy a separar con 2 cadenitas. Ahí. Y vuelvo a hacer. Acá lo que puedo hacer es esta colita, que yo todavía no la escondí, la voy a llevar para este lado. La sostengo y la voy guardando debajo de este verde. ¿Ven? Acá yo tengo que volver a hacer los 3 pancitos para lograr la esquina. Entonces ya voy sujetando esta colita que es del color rojo en este caso, ¿no? Ahí, 2 y hago uno más. Es un granny común, un cuadradito de los clásicos. Entonces la única diferencia es que para combinar estos colores yo voy y vuelvo con las hileras. Si no, tendría que arrastrar cada color y hacerlo en espiral. Pero ese ya es otro método, porque hay varias maneras de hacer esto. En este caso, como yo voy a usar solamente este color verde, voy a hacer la continuidad como hacemos siempre con cualquier otro granny, cualquier cuadradito de estos, para hacer las mantas. Lo voy a separar con una cadenita y donde me encuentro en los huequitos para tejer el próximo pancito, esa cadenita que habíamos dejado al aire, vamos a ir rellenándolo con estos cuadraditos. Vuelvo a hacer una cadenita. Esto, la mayoría de las que tejemos, es el básico, ¿no? Es lo que aprendemos como para hacer la primer manta siempre. Es un granny. Bueno, ven, acá me encuentro con esta hebrita que yo todavía no la escondí a propósito porque las quiero envolver aquí y ir sujetando a medida que tejo. Las tiro para atrás. Cuando llego a la esquina para hacer mis 2 pancitos, ahí la envuelvo y la voy guardando, la voy escondiendo. Pero si no quieren hacer este trabajito, tranquilamente con una aguja de crochet o con una aguja lanera, la enhebran y las van escondiendo antes de cortar. Yo, como le voy llevando estos pancitos, ya la voy guardando, las voy escondiendo, ¿ven? Aquí, aquí, y en cada esquina, acá voy a hacer una cadenita al aire, y en cada esquina repito lo mismo. Escondo las colitas a medida que las voy rellenando con estas varetas, con estos grupitos de 3 varetas. Así vamos a dar toda la vuelta de todos los cuadraditos. Pueden dejar para lo último y elegir un color determinado y tejen esta última vuelta, o la pueden ir haciendo como voy haciendo yo. Voy haciendo una de cada color verde que elegí, varios, y si es un solo color, bueno, también pueden hacerlas todas juntitas. Es una manera de organizarse. Acá me encuentro de nuevo con la colita, la tiro para atrás y vuelvo a rellenar esta esquina. Bueno, así yo voy a ir tejiendo y después les muestro cómo sigue la última hilera que va en negro. Bueno, acá llegué al último pancito, última cadenita, y voy a unir de estas 3 cadenitas, busco la última y uno con un punto corrido o un punto deslizado, ahí, y hago una cadenita más para hacer mi nudito, como hago siempre. Bueno, aquí terminé esta parte. Lo que me queda es cortar todas estas colitas. Ahí, la verde también la envolví mientras tejía. Y solamente me falta esconder la última colita verde que cerré recién, que hice el nudito. Bueno, pero esto la mayoría de las tejedoras lo sabe hacer. Simplemente
explico para las chicas que se inician. Bueno, me falta esconder esta, que yo la puedo esconder con una aguja más finita o con una aguja lanera. Ven, con una aguja más finita es un poquito más práctico, porque si utilizamos la misma aguja que venimos tejiendo es un poco gordita. Entonces, al elegir una mucho más finita, es más fácil llevarse el hilo para todos lados. Bueno, ahí veo que más o menos escondí, y acá ya tenemos un cuadradito más. Ahora les voy a enseñar a hacer mis abanicos que les hice. La última hilera la hice con abanicos en negro, que va a ser el motivo para unir cada cuadradito. Les voy a enseñar cómo unir los cuadraditos con esta forma, que ya no es el clásico, no es el básico cuadradito. Yo le elegí unos abanicos.